En un mundo lleno de enigmas y verdades enmascaradas, algunas palabras permanecen grabadas en lo más profundo de nuestra existencia, resonando a través de los siglos con un peso que solo los más atentos pueden discernir. Nunca te conocí, una frase enigmática, a menudo asociada con una condena divina, o una advertencia de algo más profundo, más inquietante, que descansa en las páginas de textos sagrados. Hoy, en el canal Revelaciones de lo Desconocido, nos sumergimos de lleno en las aguas turbias de esta expresión tan poderosa. Este es el comienzo de un viaje sin precedentes, donde revelaremos el velo que cubre el verdadero significado oculto detrás de Nunca te conocí. Una revelación que puede cambiar no solo la forma en que vemos los textos antiguos, sino también cómo interpretamos nuestra propia existencia y el camino espiritual que recorremos. No olvides suscribirte y darle me gusta al canal para no perderte ningún contenido. Tu apoyo es esencial para seguir creando vídeos que te encantarán. Imagínate dedicando años de trabajo a una corporación, hablando en nombre del dueño y representando a la empresa en varios lugares, solo para ser desconocido al regresar a la matriz con un frío ¿quién eres? Tal rechazo traería consigo una avalancha de emociones, miedo, shock e incredulidad. Esta analogía refleja la advertencia de Jesús sobre el destino de algunos en la eternidad. En Mateo 25, 12, pronuncia palabras sombrías para aquellos que se ven alienados en presencia del soberano celestial, y en verdad os digo, no os conozco. Pablo, consciente de la gravedad de este destino, instó a los fieles a concentrarse en lo esencial y adoptar una práctica espiritual diligente. En 1 Corintios 9, 24-27, él establece un paralelo entre la vida cristiana y los atletas que, aunque muchos corren, solo uno gana el premio. Los exhorta a competir de tal manera que obtengan la recompensa incorruptible, siendo la disciplina crucial en la búsqueda de la corona eterna. Pablo vive su fe con un objetivo claro, sometiendo su cuerpo y asegurándose de que, incluso después de predicar a otros, no sea, de ninguna manera, descalificado. Para los seguidores de Cristo, nada debería superar el deseo de aprobación del Rey Divino. Aplausos humanos, títulos, placeres efímeros y ganancias materiales deben ser secundarios a la fidelidad a los mandamientos de Dios. En un camino auténtico con el Salvador y respeto a las directrices del Padre, encontramos el verdadero sentido de la existencia. Pablo también alienta a Timoteo a perseverar en la búsqueda de la corona de justicia, prometida por el Señor a todos los que lo aman, según se relata en 2 Timoteo 4, 8. Anhela el cielo con la confianza de quien ha vivido no como un hipócrita, sino como un verdadero hijo de Dios. En el gran día del juicio, qué exultación será escuchar de Cristo: bien hecho, siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Esta es la máxima aspiración del creyente, ser recibido con tal aclamación, finalizando la carrera terrenal y entrando en el descanso eterno prometido por el Padre. En Mateo 25, 21-23, el Maestro felicita a su siervo por la fidelidad demostrada, ofreciéndole la invitación anhelada por todos, participar de su alegría. Este gesto simboliza la recompensa esperada por los fieles. A pesar de la indiferencia de muchos respecto a un juicio final, esa postura no invalida la realidad inmutable de la presencia de Dios, el justo juez ante quien rendiremos cuentas de nuestras acciones. La misericordia divina se manifiesta en la provisión de redención a través del sacrificio de Jesús, permitiendo que nos presentemos justificados ante Él. La verdadera adoración surge de un corazón sincero y es guiada por el Espíritu, sin la cual ningún acto tiene valor ante Dios. Jesús, en su emblemático Sermón del Monte, no solo buscó instruir a sus oyentes, sino que aspiró a transformar vidas, promoviendo encuentros auténticos con Dios y la liberación de las fuerzas malignas. Con el juicio otorgado a Jesús, Él tiene las llaves de la vida y la muerte, y juzgará a todos según los preceptos que Él estableció. Tal como se expresa en Mateo 7 y 21, en el último día, no todos los que lo invocan entrarán en el reino de los cielos, sino aquellos que practican la voluntad del Padre. Tal advertencia subraya que acciones como profetizar, exorcizar demonios o realizar hazañas notables no garantizan la salvación sin la verdadera santificación. Pablo, en 1 Corintios 13, 1-2, enfatiza la supremacía del amor sobre los dones espirituales. Tener el don de profecía o la capacidad de realizar milagros es insignificante sin amor, pues es este el que valida nuestra fe.
Debemos ser conscientes de que depender solo de privilegios y logros externos puede llevar al autoengaño, en consecuencia, a la perdición. Solo un servicio auténtico a Cristo resultará en aceptación en el día del juicio final. No basta con la mera profesión de fe, es esencial que haya obediencia y una relación verdadera con Jesús. Las advertencias bíblicas son claras, es posible poseer una notoriedad espiritual sin una conexión genuina con Jesús, lo que resultaría en la terrible proclamación, nunca os conocí. La verdadera prueba de la fe cristiana es la obediencia a la voluntad del Padre, pues meras declaraciones de fe sin acción correspondiente son insuficientes. Es posible poseer un conocimiento bíblico extenso y una aparente práctica religiosa, pero sin una vida alineada a la voluntad de Dios, todo es en vano. La verdadera transformación y seguridad se encuentran en una relación firme con Cristo. El Sermón del Monte es un tesoro divino que nos instruye a someternos a la autoridad de Dios. La manera aceptable de servir a Dios implica sumisión reverente y dedicación genuina. La Biblia, aunque contiene mensajes aterradores, no busca infundir miedo, sino educarnos sobre la importancia de una vida alineada con los propósitos divinos. Recordemos, las Escrituras resaltan el inmenso amor de Dios, que proveyó el sacrificio supremo para nuestra redención, la muerte de su Hijo, superando la separación causada por el pecado. Salmos 5, 4-7 destaca la aversión de Dios hacia la maldad, afirmando su incompatibilidad con los arrogantes, mentirosos y malhechores. En Apocalipsis 3, somos seriamente advertidos de recordar y mantenernos firmes en la enseñanza recibida, bajo pena de ser sorprendidos por un retorno inesperado de Cristo, que promete ser tan impactante como desolador para los incrédulos. El juicio divino es ineludible, y la negativa a arrepentirse acarrea un castigo eterno. El concepto de arrepentimiento es crucial en la teología cristiana, siendo la única vía de acceso al reino de Dios, como se establece en Apocalipsis 2:5. Jesús subraya esta verdad en Juan 3, al enseñar sobre la necesidad del nuevo nacimiento para alcanzar la visión del reino de Dios. Mateo 13, 41, 42 y 8 y 12 delinean las consecuencias de la iniquidad, que resultarán en un final lamentable para los malhechores en el infierno, lugar de llanto y angustia. Lucifer, que en otro tiempo caminaba entre piedras preciosas según Ezequiel 28, encontró su destino en el abismo por su rebelión, ilustrado en Apocalipsis 8 y 10, donde se menciona su tormento continuo en el lago de fuego y azufre. Esta es una imagen simbólica del destino de aquellos que se oponen a Dios. En contraste, Juan 3, 15-17 evidencia la oferta de vida eterna a través de la fe en Jesucristo, reflejando el inmenso amor de Dios, que no tiene el propósito de condenar, sino de salvar. Este amor, así como el llamado al arrepentimiento, se afirma en Juan 14, 6, donde Jesús se identifica como el único camino hacia Dios. Romanos 2, 4-5 y 5, 8 destacan la generosidad y disposición de Dios para salvar, revelando que la redención ofrecida por Cristo solo puede ser efectiva mediante un arrepentimiento sincero. La resistencia al amor divino resulta en la pérdida de esta dádiva salvífica. Es imperativo comprender la realidad del infierno y la necesidad de evitar su tormento mediante la conversión y el rechazo al pecado. Marcos 1 y 15 y 1 Samuel 12 y 15, junto con Mateo 7 y 21 y Jeremías 12 y 17, destacan que tanto individuos como naciones están llamados a obedecer la voz del Señor, de lo contrario enfrentarán graves consecuencias. La Biblia nos da una visión clara sobre el más allá. Para los creyentes, la muerte es solo un paso hacia la presencia de Dios, como se afirma en 2 Corintios 5, 6-8, con la promesa de una herencia eterna y glorificada. Para los incrédulos, la espera de un juicio final que determinará su destino eterno se ilustra en la parábola del rico y Lázaro en Lucas 16 y en el juicio del gran trono blanco en Apocalipsis 20. El mensaje central es que la salvación está asegurada por la fe en Jesucristo, sin la cual los individuos enfrentan una segunda muerte, la separación eterna de Dios. Esta doctrina es un llamado urgente a la reflexión y la conversión, a medida que nos acercamos al fin de los tiempos. Mateo 25, 46 establece una dicotomía decisiva entre dos destinos post-mortem, el tormento eterno para algunos y la vida eterna para otros, evidenciando que la elección del camino que lleva al infierno es una decisión humana. La existencia del infierno, a menudo enmascarada por mitos o negada por la mente moderna,
tiene raíces históricas en varias tradiciones antiguas, como la babilónica, hebrea y griega. La severidad del infierno se eco en Mateo 11 y 33 y se ilustra dramáticamente por Jesús en la parábola del rico y Lázaro, donde el rico, tras la muerte, enfrenta un abismo intransitable que separa eternamente a los condenados del paraíso. La elección hecha en vida es irrevocable después de la muerte, no hay segundas oportunidades. La enseñanza bíblica es clara, Dios no desea que nadie se pierda, pero las elecciones personales, la obstinación y el egocentrismo pueden llevar a alguien al infierno. En contraste, el cielo se describe como un estado de comunión con Dios, donde su gloria prevalece. Curiosamente, el desinterés moderno por el cielo puede atribuirse a la concentración terrenal en satisfacciones personales, oscureciendo la magnífica promesa del cielo como el hogar eterno de los cristianos, asegurado en Juan 14, 2-3. Los cristianos viven en la expectativa de un hogar celestial, preparado por Cristo, en contraste con el exilio terrenal resultante de la desobediencia a Dios, ejemplificado por el destierro de Adán y Eva del Edén. Este texto resalta la importancia vital de elegir entre un destino de separación eterna de Dios y uno de comunión gloriosa en el cielo. Génesis 2, 16-17 relata el mandamiento divino que prohibía el consumo del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. De manera similar, Saúl fue destituido de su puesto de rey debido a su rebeldía y falta de respeto hacia Dios, según se describe en 1 Samuel 1 y 14 y 15, 19-26. La desobediencia de Acán en Josué 7 precipitó la ira divina sobre Israel, culminando en una humillante derrota en Ai. Estos eventos subrayan la gravedad de las consecuencias del pecado y la esencialidad de la obediencia y el arrepentimiento sincero. La Biblia advierte que la presencia de Dios es accesible en la vida terrenal exclusivamente a través de la fe y la sumisión a sus órdenes. Después de la muerte, el espíritu humano no tiene la capacidad de arrepentirse o confesar faltas, de ahí la importancia de reconciliarse con Dios mientras se está vivo. Esta urgencia se refuerza por el destino de los condenados en el lago de fuego, que anhelan la muerte como alivio, pero no la alcanzan. Isaías 55, 6-7 aconseja buscar al Señor mientras se pueda encontrar e invocarlo mientras esté cerca. La promesa de Dios, según Ezequiel 18, 21-23, es que todo pecador que se convierta y viva rectamente recibirá el perdón y la vida eterna. Los cristianos son incitados no solo a arrepentirse, sino también a difundir las Escrituras. Ser discípulo de Cristo, al igual que Pedro, Santiago, Juan y los demás apóstoles, implica llevar las buenas nuevas de la salvación. Santiago 5, 19-20 recuerda que convertir a un pecador del error de su camino es salvar su alma de la muerte y cubrir muchos pecados. Desde la creación hasta las revelaciones del Apocalipsis, Dios condena firmemente la desobediencia, instando a los fieles a mantenerse fieles a las enseñanzas bíblicas. El Señor valora la obediencia por encima de los sacrificios y atender a sus palabras más que ofrecer holocaustos. En 1 Samuel 3:22 y otras enseñanzas bíblicas, la obediencia es profundamente recompensadora, algo que es posible solo a través de una profunda confianza en Dios. Ejemplos bíblicos como Noé, que construyó el arca por orden divina, y Josué, que derribó las murallas de Jericó, ilustran la victoria y protección que provienen de la adhesión fiel a los mandamientos de Dios. Los fieles son alentados a confiar en el Señor y, mediante la obediencia, disfrutar de las ricas bendiciones de su reino. Oración, oh Padre Celestial, soberano eterno, nos acercamos a ti con corazones contritos y mentes reflexivas. Ante la verdad inmutable revelada en tu palabra, reconocemos un tiempo venidero de rendición de cuentas. Imploramos por tu gracia para entender y vivir según tu voluntad. Tú eres el Creador supremo y juez de toda la tierra, tu sabiduría es insondable y tus veredictos, impecables en justicia. Conscientes de nuestras debilidades, clamamos por tu dirección y misericordia. Al reconocer nuestros desvíos, confesamos nuestros errores, tanto los patentes como los ocultos, y suplicamos tu perdón. Un día, toda acción y pensamiento serán juzgados a la luz de tu justicia. Que podamos enfrentar esta realidad no con temor, sino como inspiración para vivir de manera que te glorifique. Señor, guíanos con tu sabiduría, permitiéndonos distinguir entre el bien y el mal y elegir el camino que lleva a la vida eterna. Que tu Santo Espíritu nos ilumine y nos fortalezca para seguir tus pasos.
Dios de bondad, que la conciencia de la eternidad guíe nuestro vivir, inspirándonos a practicar la bondad, la compasión y el amor.